5:05 de la tarde, profesor. Sí, cómo no. Pues nos encontramos en una de las terrazas de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos acompañados por el profesor Benjamín Calvo. Él es profesor adscrito asociado del Observatorio Astronómico, y estamos aquí para que hablemos y para que veamos, mientras podamos y la universidad nos deje, ver el fenómeno del tránsito planetario. Profesor, la universidad ha dispuesto una serie de telescopios para ver este fenómeno, y a los cuales nosotros les hemos conectado cámaras de video y cámaras fotográficas. ¿Qué tipo de telescopios? Y buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Mira, hemos en efecto dispuesto acá 3 telescopios. Un Maksutov de Carl Zeiss, en donde pues se está capturando la imagen que acabamos de ver. Incluso se pueden apreciar un conjunto de manchas que tiene allí el Sol. En otra, pues estamos tomando fotografías, fotogramas, ya no con tanta cubierta del Sol, y pues finalmente pues en la cámara de video que está registrando en forma directa el Sol completo. Bueno, ahorita estamos viendo una toma, Julián, del Sol, y estamos viendo unas manchas. ¿Qué son esas manchas, profesor? Esas manchas son regiones activas del Sol en donde pues se tiene una intensidad fuerte del campo magnético, ¿sí? Y pues entonces digamos que allí se intensifica más el campo y su temperatura baja, y por eso es que las vemos relativamente oscuras con respecto al fondo del disco del Sol. Profesor, tengo entendido que lo que vamos a ver es hoy una alineación de planetas Tierra, Mercurio, Sol, que además a veces que ocurre con muy Venus, poca, con Venus, sí. Perdón. Sí, lo que pasa es que, a ver, la Tierra orbita alrededor del Sol en un año, y ese plano orbital se llama el plano de la eclíptica. Cada planeta pues tiene también su plano orbital. El de Venus en particular está orientado, inclinado aproximadamente unos 3.4 grados con respecto al plano de la eclíptica, y entonces cada vez que el planeta pase en la dirección hacia el Sol, eso se llama conjunción inferior, pero pase por esa línea de intersección de los dos planos, entonces cuando vemos el disco, lo vemos que el disquito pequeñito, oscuro del planeta, transitando sobre esa imagen del Sol que obtenemos, ¿no? Profesor, ¿y por qué dicen que se puede ver ese fenómeno 2 veces en un siglo, cada 8 años o cada 100? ¿Cómo es la cosa? Sí, cada 8 años. Por ejemplo, en el 2004 se vio, este año también. Entonces, dentro de 105 años y medio, se volverá a ver, es decir, estamos hablando de 2117, pero en diciembre. Siempre pasa ese evento en los junios o en los diciembres, ¿no? Entonces, por eso el medio año. Ahora, la frecuencia con que cada vez que pase por esa intersección, esa línea recta de los dos planos, que se llama la línea de los nodos, y que además esté en conjunción, pues es muy poco frecuente. Entonces, por eso es que se tiene esa secuencia de 8 años, luego 105 y medio de años, luego otros 8 años, luego 121 y medio años, 8 años, y así sucesivamente. Estamos viendo ya algo del fenómeno, profesor. Usted decía que empezaba más o menos a las 5:06. Sí, en este momento tenemos que esperar que entre, ¿sí? Ahí podemos ver en la esquina derecha, ya que el planeta está entrando, ¿sí? Sí. Ah, sí, lo Exacto. estoy viendo allá arriba, en un puntico negro. Correcto. Que se alcanza a ver. Acá, cerca del centro de la imagen, Sí, se ve. ahí lo podemos ver, ¿sí? Y entonces ya ocurrió el primer contacto. Estamos esperando el segundo contacto, que es cuando el planeta está totalmente dentro de esa dirección de la proyección de imagen del Sol. Y ahí se presenta un fenómeno interesante, ¿sí? Que en inglés le llaman el black drop, algo así como la gota oscura. La gota negra. Sí, o la gota negra. ¿Sí?
que es un fenómeno interesante de origen óptico, que combina lo que se llama el oscurecimiento del limbo con el fenómeno de, digamos, óptico, porque resulta que la imagen de un punto no es un punto en sí, ¿no? Bueno, eso es algo que se conoce de la física de los telescopios. Entonces la combinación del oscurecimiento del limbo con esa propiedad de proyectar las imágenes que tienen los sistemas ópticos nos da esa percepción óptica, sí, de Profe, la mire, me black da pena, drop. pero yo he estado esta tarde aquí mirando cómo van montando todo y Sí. alineando el telescopio para donde se va a ver el fenómeno. Sí. Oigo el limbo. Ah, ¿Qué es interesante. el limbo? Porque es que el Bueno. limbo son muchas cosas. Tenemos nosotros el disco solar. Sí. Entonces, la periferia de ese disco solar que nosotros vemos se llama el limbo solar. Ok. El limbo solar, para nuestra percepción, lo vemos con menos intensidad que el centro del disco del Sol. Y la razón es muy sencilla, porque resulta que cuando miramos hacia el limbo, miramos solo las capas más superiores del Sol, las que están más frías, bueno, relativamente hablando. En cambio, cuando miramos hacia el centro del Sol, estamos mirando no solamente esas capas superiores, sino todo lo que nos permite la transparencia de la atmósfera solar. Ok. Profesor. Mire, estamos muy cerca ya del segundo contacto, ¿sí ven? Sí, claro, ya está Está entrando, bien, ya bien se está adentrado viendo ya. El punto casi Ajá. saliendo del limbo. ¿Sí? Sí. ¿Muy bien? Profesor, más o menos desde que se descubrió el telescopio, se han visto 5 veces, se ha visto 5 veces este fenómeno. Precisamente por esos periodos tan largos, ¿no? Más aún, hay un dato interesante. Durante todo el siglo XX, es decir, desde 1901 hasta el año 2000 no se vio. Claro. A finales del siglo XIX se vio Ok, claro. y ahorita a comienzos del siglo XXI. La próxima vez será ya bien entrados en... 2117, creo. Sí, correcto. Eso. Profesor, nuestros antiguos científicos después del telescopio, ¿qué pudieron descubrir a través de la percepción o la observación de estos fenómenos? Excelente pregunta. Porque resulta que el estudio del movimiento de Venus fue realizado, amén de todos los planetas, el Sol y la Luna, desde tiempos muy remotos. Desde las culturas por allá de la Mesopotamia, por ejemplo, los babilonios, incluso los mayas, ¿no? Tuvieron la percepción, el estudio, la anotación de todos estos eventos asociados a las posiciones de Venus. Por ejemplo, los mayas conocían muy bien las conjunciones. Obviamente que también pues, los babilonios, los griegos y egipcios, ¿no? Pero otra cosa es las ocultaciones. No hay evidencia de que lo hayan observado, porque para ello necesitarían estar dotados de instrumentos o de un buen filtro solar, Okay. que presumiblemente no tenían. Profe, por ejemplo, ¿cómo se puede calcular exactamente la fecha y la hora de estos fenómenos? Porque pues ustedes saben... Bueno, la primera vez que se pronosticó un evento de tránsito de Mercurio y de Venus fue por Johannes Kepler, ¿no? En sus famosísimas tablas rudolfinas. Pero es que Kepler tiene las leyes de Kepler. Es decir, se necesita una dinámica ya bien física, basadas en leyes. Y, por ejemplo, las leyes de Kepler son bastante fidedignas. Hoy en día, pues, estamos con mucho más refinamiento. Pues tenemos, digamos que esas leyes de Kepler son apenas, en particular, aquella ley que nos dice la primera que el planeta orbita en una forma plana elíptica. Ya eso es apenas una primera aproximación, ¿sí? Entonces se ha perfeccionado porque esas leyes tienen en cuenta en lo que se llama la descripción de Newton, de la física de Newton, la existencia de dos cuerpos, el Sol y un planeta, ¿sí?
pero realmente existen los otros planetas que también ejercen fuerza. Entonces, eso se ha refinado mucho y la disciplina se llama la mecánica celeste. Sí, eso es la disciplina que tenemos como, digamos, el trasfondo físico al respecto. Bueno, profe, ahora estamos viendo aquí, profesor, que ya está entrando más el puntico negro. ¿Ese ya es el segundo contacto? Todavía no, le falta un poquito. Sí, esto estamos justamente prácticamente a puertas del Black Drop, ¿no? En este momento. Okay. Entonces, si tú puedes ver hacia el borde, sí, estamos viendo el disco prácticamente en el interior, casi todo, pero que está oscuro, sí, en el limbo, ¿sí? Sí, ese, sí, es el Black Drop. Ah. Entonces, en unos pocos momentos, entonces vamos a ver que ya esa sombra, ese disco oscuro, que es la interrupción de luz del Sol que hace el tránsito del planeta, pues está en la dirección de nuestra visual hacia el Sol, pues entonces ya se va a ver totalmente en el interior. O sea que con la otra cámara, perdón, porque profesor, sabemos que tenemos la cámara que está pegada al telescopio, que nos estaba mostrando esas imágenes tan bonitas del Sol con el puntico negro. Y la otra cámara, que es la nuestra de video, que tiene un filtro especial, correcto, que va a hacer el disco completo, y ya podremos ver también ese puntico que va pasando por... Que se va desplazando. Si de pronto se ve, Julián, la cámara, la otra cámara, la cámara de video. La que ve completamente al Sol. Ve completamente el Sol. Claro. ¿Se alcanza a observar algo ahí, profesor? ¿Muy chiquito? ¿Es posible? Sí, lo estamos. Sí. Lo que pasa es que en el otro lo tenemos con mucha más resolución. Entonces, a medida que esté más adentro el disco, lo vamos a ver más fácil, bueno, que es prácticamente como si lo estuviera viendo con un filtro y a simple vista. Bueno, entonces ahora sí hablemos de eso. Quien quiera ver el fenómeno directamente, profesor, ¿cuáles son las precauciones que tiene que tener? Porque mucha gente está aprovechando este despejado, en cierta forma, día para poder ver el fenómeno. Bueno, tiene que proveerse, mira, ahí está con la otra cámara, sí, donde se ve el puntito, sí, pero claro, en otros te ofrecen más resolución. Claro. En realidad, pues se necesita un muy buen filtro solar, no las gafas que llaman con filtro solar, sino un filtro profesional apropiado. Hay personas que están usando el filtro de soldadura de referencia número 14. Lo pueden hacer por intervalos de tiempo cortos, ¿no? Y con mucho cuidado de no ir a observarlo sin esta protección. Bueno, profesor. Y entonces ya hablemos un poquito de distancias, porque nosotros estamos viendo ahí precisamente a Venus entrando al Sol, pero lo vemos chiquitico y no lo vemos, por ejemplo, voy a ser una ciudadana común, porque creo que mucha gente, ciudadano común, está viendo esta transmisión. Sí, claro. Cuando hay un eclipse de luna, lógicamente me imagino porque la luna está más cerca y se ve más grande o se tapa más el Sol. ¿A qué distancia está Venus? ¿Qué distancia está la Tierra? Un poquito hablemos de distancias. Bueno, digamos que la luna pues está muy cerquita, ¿no? Sí. Digamos que la distancia media son alrededor de unos 384.000 kilómetros. Eso pues en términos astronómicos aquí nomás. En cambio, cuando hablamos de distancias ya entre astros en el sistema solar, apelamos a la unidad astronómica que es la distancia media Sol-Tierra, que son aproximadamente 150 millones de kilómetros. No vamos a hablar con decimales ni nada de esto para el público en general, ¿sí? Eso es, digamos, la Tierra está a 1, Venus está a 0,7, Mercurio está a 0,4. Entonces, cuando está en esta dirección, estamos aproximadamente a 0.3 unidades astronómicas de Venus, ¿no? Entonces, esto nos indica que es un momento donde lo vemos apreciablemente grande. Digamos, de casi un minuto de arco cuando se habla angularmente, que es lo que se usa en el lenguaje astronómico. ¿Ya está entrando más? Sí, mire, fíjese que... Ya está casi completo adentro. Claro, mire, si nos ponemos a detallar, mire, ahí ya está el disco total, pero observe que no cierra el círculo, sino tiene un oscurecimiento, ¿sí? Eso es la toma perfecta del Black Drop, el cual en este momento va a terminar.
unos es decir, pocos... que Felipe tendría que estar tomando una foto en este instante, por favor, allá le avisan. En este momento es ya el segundo contacto. Okay. ¿Sí? Y aquí en esta también estamos viendo allá en la parte superior. Ahí se ve ya perfectamente Sí. cómo lo vería una persona a simple vista, de nuevo dotado con un filtro solar apropiado. Profesor, ¿y por qué lado vamos a ver, o sea, por dónde del disco solar, de la estrella solar vamos a estar viendo que va a pasar el fenómeno? ¿Va a pasar por toda la mitad, por un ladito, de arriba abajo? No, solamente en la imagen que tenemos de arriba hacia abajo del lado derecho. Del lado derecho. Eso es lo Es que decir, vamos a apreciar acá en Colombia. sí, digamos, en términos del disco solar, en la parte norte de la imagen del Sol, de este a oeste. ¿Y en Colombia dónde se puede observar mejor y en dónde se puede observar? ¿O cualquier colombiano aquí en Colombia lo puede ver? Aquí en Colombia el mejor sitio es San Andrés. Allá tendremos casi media hora más de duración, ¿no? Entonces, mire que ya usted en la imagen ya ve totalmente el disco de Venus en dirección hacia el interior del Sol. Todavía hay un poco de efecto de la gota oscura, ¿no? Profesor, ¿y entonces nosotros vamos a ver que baja totalmente o eso depende de cuánto No, se va demore? bajando, eso es muy lento. Digamos que él avanza un poco en una hora apenas, que es ¿Ah, sí? el tiempo que O tenemos sea que nosotros para no mirar vamos a ver que baja hasta todo el disco solar, sino que solamente vamos a ver un ratico bajando a Venus hasta que se oculte el Sol. Sí, solamente, por eso se dice que aquí es visible cerca de la puesta del Sol, ¿no? Okay. Por eso que San Andrés, que está un poco más hacia adentro de la okay. zona de visualización, se ve con una media hora más que Bogotá aproximadamente. Chile, Argentina, ya no. No. Si se quiere ver completamente, toca ir, por ejemplo, a un lugar como Hawái o un lugar pues bien adentrado en el Pacífico, ¿no? Sobre todo en el Pacífico Norte. Bueno, y sigamos hablando un poquito de lo que es Tierra, Venus. ¿Qué semejanzas existen entre Tierra y Mira, Tierra? ya está ahora sí totalmente sí, ya adentro. está. Sí, ya lo estamos viendo. ¿Qué semejanzas hay entre la Tierra y Venus, profesor? Bueno, una pregunta interesante también porque es casi de la misma masa, es ligeramente menor de masa que la Tierra, ¿sí? Claro, la Tierra es un poco más densa por su historia, digamos, tenemos que remontarnos al momento muy pasado de la formación del sistema solar. La atmósfera, eso sí, es mucho más densa, la de Venus, muy caliente, y está prácticamente todo el agua que hay está evaporada por sus temperaturas enormes. O sea, no podría nunca haber vida en... Pues tal como la conocemos, no. Salvo pues que en alguna condición extremófila por allá de ese tipo de microorganismos, pero no creo. Ahora existen una cantidad de herramientas, digamos, como satélites alrededor del planeta. Tenemos telescopios especiales como el Hubble, tenemos la sonda europea en Venus. Todo esto, mejor dicho, con este tipo de fenómenos que están pasando hoy, ¿qué más información pueden sacar, profesor? ¿Para qué les sirve? O sea, ¿qué buscan ustedes como científicos con todas estas herramientas? Bueno, más que conocer el sistema solar, que ya lo conocen. Y que lo han en tiempos remotos, eso sirvió para hacer, fíjese lo que le había nombrado la unidad astronómica, la distancia media Sol-Tierra. Entonces, eso sirvió para tener un conocimiento mejor de esa unidad astronómica en términos, digamos, de medidas convencionales como los kilómetros, ¿no? Pues estamos hablando de millones, de cientos de millones de kilómetros, 150 millones de kilómetros aproximadamente. Pero antiguamente eso no se sabía. Entonces la gente hacía las mediciones a los demás planetas en términos de esta unidad, de acuerdo con las observaciones astronómicas. Entonces, estos fenómenos de tránsito sirvió inicialmente como una propuesta de medir esa unidad astronómica. Hoy en día ya se recurre a
radares inmensos para la prospección de las distancias a planetas. Para la Luna la mejor prospección se hace con un láser, se dispara un láser, en su retrodispersión se mide el tiempo exacto de ir y volver, de manera tal que ya para la Luna sí tenemos un conocimiento con un error del orden de las decenas de los centímetros, mientras que para las distancias ya a los planetas, con las técnicas de radar observemos totalmente inmerso en el disco, al disco de Venus, ¿no? Dentro del disco solar, ya pues procedemos con esos radares. Incluso hubo reportes antiguos de que las observaciones cuidadosas daban cuenta de la atmósfera de Venus, ¿no? Hubo quienes incluso se atrevieron a decir que el black drop era debido a la turbulencia, etcétera. Pero si es que ya modernamente con el advenimiento de los satélites, por ejemplo en el tránsito de Mercurio, observado con satélites, también se observó el black drop. Dije, debe ser otra causa, ¿sí? Pero recientemente hay diversos grupos de los cuales pues no tenemos uno, salvo por ciertos estudios, digamos, teóricos de tipo mecánica celeste, pero hay quienes estudian fotométrica y espectroscópicamente. Me explico, midiendo la luz y su variación en el tiempo, o la descomposición de la luz, el espectro, que es muy importante, para el estudio de lo que se denominan los planetas extrasolares. Entonces, pues ese planeta no se puede ver, pero digamos en el tránsito, una variación muy pequeñita de luz es lo que se quiere medir, qué tanto amortiguaría el paso del planeta, el tránsito del planeta por el disco, para ver si esto nos puede aportar luces para el estudio de quienes estudian fotométricamente los planetas extrasolares, en particular para aquellos que están involucrados en la misión espacial Kepler, ¿no? Que lleva casi medio millar de planetas extrasolares detectados, casi que prácticamente confirmados que son planetas extrasolares. Bien, profesor, entonces, por ejemplo, este fenómeno que estamos viendo hoy y que en muchas partes del mundo están tomando científicos, ¿en qué les va a colaborar? ¿Qué pueden descubrir? Bueno, básicamente la gente lo que hace es tomar tiempos de contacto en primero, segundo, tercero y cuarto. El tercero es ya cuando va a salir y el cuarto cuando ya salió, ¿no? El primero es cuando comienza el evento, sí. Segundo cuando ya está dentro, cuando termina ese black drop, ahí está. O sea, como ya estamos. No, ya pasó, ya pasó hace rato, ¿sí? Ya estamos ya bien avanzando en el fenómeno, ¿ok? Entonces, pues la idea es corroborar estos estudios de la mecánica celeste. Pero digamos que los que realmente van a aprovechar al máximo son los que están estudiando los planetas extrasolares, los involucrados en la misión Kepler. Bueno, profesor, como habrán personas que están llegando ahorita a la página, yo quisiera que otra vez, por favor, nos explicara un poco qué es este fenómeno, o sea, qué estamos viendo, si podemos ver la otra, qué estamos viendo, o sea, qué está viendo. Bueno, en este momento estamos viendo el tránsito del planeta Venus por el disco solar, un fenómeno que se vio hace 8 años, los dos eventos de este siglo, el siglo XXI, en el siglo XX no se vio y que se volverá a ver en el siguiente siglo, en el 2117 en diciembre, ¿no? Porque ocurre cada 105 y medio años. Entonces es una oportunidad única para los que estamos viviendo estos momentos, ¿sí? Para quien solo vivió durante el siglo XX, pues lamentablemente no lo pudo ver, ni siquiera trasladándose a otro lugar del planeta. Obviamente hay lugares del planeta donde no se puede ver, ¿no? Por ejemplo, en ese momento quien esté en España o en París no lo pueden ver, ¿sí? Les tocaría ir a Hawái o a Colombia. Cuando amanezca, por ejemplo, no alcanzan a ver no alcanzan. nada. No. Entonces,
Hay zonas, digamos, de no visibilidad, hay zonas que se ve al amanecer, hay zonas que se ve al atardecer, como en Colombia, y hay zonas de visión plena, ¿no? Y óptima. Por ejemplo, en Hawái y Tahití son sitios muy buenos para la observación. Alaska también tiene una observación total, ¿no? Pero hay que ver cómo están las condiciones allá. A propósito, la NASA, que pues es una agencia que está muy relacionada con los estudios del espacio y la tecnología pues, de navegación espacial, etcétera, pues ha dispuesto todo un andamiaje de detección y transmisión para el público también, ¿no? Ellos tienen una base, digamos, de observación, una expedición que mandaron a Hawái. Además de en los telescopios solares también se está registrando en este momento. Y entonces eso es una maravilla, ¿no? También el National Solar Observatory en Estados Unidos. Aquí en Colombia hay ejércitos, digámoslo así, de aficionados a la astronomía que lo están haciendo desde diversos lugares de Bogotá, diversos lugares de Colombia, y que seguramente también, al igual que nosotros, le están dando la oportunidad al público de observar este hermoso fenómeno. Aquí en la ciudad universitaria, por ejemplo, nosotros tenemos aquí al frente el Observatorio Astronómico Nacional, aquí sobre el anillo vial, sacamos al verde, en el campus, pleno campus, pues un telescopio de 8 pulgadas con un filtro apropiado para que la gente lo pueda apreciar por sí mismo, en forma directa. Van a ver las manchas solares y también el disco del planeta Venus avanzando como algo oscuro porque está interrumpiendo la luz sobre el disco solar. Bueno, profe, volvamos a hablar otra vez de por qué es tan importante este fenómeno. Bueno, en primer lugar es un fenómeno que pocas veces se puede ver, ¿no? El que lo quiera volver a ver, pues lamentablemente tendrá que ser muy longevo, esperar 105 años y medio. Para los astrónomos ya hace tiempos, incluso a finales del siglo XIX, Newcomb fue uno de esos famosos astrónomos, director en aquel entonces del Observatorio Naval de Estados Unidos. Hicieron las observaciones, corrigieron los valores en kilómetros del estimativo medido pues ya de la unidad astronómica, la distancia media Tierra-Sol. Pero para los que son estudiosos de planetas extrasolares, pues qué mejor evento que, digamos, tomar nuestros tránsitos como ejemplos de cómo se vería desde una estrella lejana. Por ejemplo, si alguien estuviese en una estrella en la dirección, en este momento, Sol, Tierra y qué sé yo, a 30 años luz o 40 años, ¿cómo vería ese minúsculo cambio de la intensidad de la luz solar? ¿Sí? Eso ayuda mucho porque normalmente los estudios en búsqueda de planetas extrasolares es a través de la descomposición de la luz en esa tecnología, en esa disciplina que se llama la espectroscopia. Entonces hay un efecto llamado Doppler. Pues la luz de las estrellas, cuando se mira apropiadamente con ciertos aparatos llamados espectroscopios, de tanto en determinados colores, tiene unas rayitas oscuras. Eso es lo que nos indica, por ejemplo, hay hidrógeno, hay hierro, hay sodio, hay calcio, magnesio, etcétera, para mencionar dentro de los elementos que son más comunes de observar en las estrellas. Y a veces se corren un poquitico hacia, digamos, del lado del azul, no es que lleguen hasta el azul, sino se corre hacia los valores de menor longitud de onda, a veces del lado de los digamos, de mayor longitud de onda, y hace ese vaivén. Cuando hace ese vaivén dicen, bueno, existen varias posibilidades. O tiene una estrella compañera, en que el movimiento ya sería muy pronunciado, o tiene un planeta. Y así es como se descubren los planetas extrasolares. Pero si además de eso uno pudiese ver ese tránsito, que el tránsito es como un eclipse. Sí. Lo que pasa es que Venus pues es
del tamaño casi como la Tierra, un poco más pequeño, y está tan distante que no nos alcanza sino eclipsar ese disquito. Bueno, profesor. Que mire, ya está ya bien está adentro, adentro. bien marcadamente hacia Ya está adentro. dentro. Y entonces pongamos, si pensáramos en Mercurio, Mercurio también lo podríamos ver, está más lejos, es más pequeño. Bueno, justamente una pregunta interesante porque Mercurio justamente lo podemos ver con más frecuencia. Los periodos de observación de Mercurio son, por ejemplo, cada 7 o cada 13 o cada 33 años, se van alternando en esos periodos. Es mucho más frecuente, ¿no? Entonces, pues... ¿Y lo observamos nosotros a simple vista? Sí, ¿O con telescopios? Tenemos que, pues en la medida de lo posible, hacerlo así con telescopios y hacer una observación apropiada. Bueno, yo quisiera ver cómo se ve. Mire, ahí se ve con una de las cámaras, con la cámara como lo vería una persona común y corriente con un filtro solar apropiado. Allá se ve el puntito a la derecha, sí. como dijera, si eso fuera un reloj, digamos como si el reloj estuviera apuntando como hacia las 2 de la tarde, algo así. ¿Sí? Allá se ve, cerca del limbo, pero ya bien adentro. ¿Y nosotros alcanzaremos a verlo hasta dónde, profesor? Bueno, a nosotros nos quedan más o menos unos 25 minutos de observación, pues si es que las nubes no lo permiten, ¿no? Entrando a una nube. Sí, mire, allá podemos ver en este momento en pantalla uno de los telescopios que está haciendo la visualización. Precisamente la imagen ampliada que vimos con el black drop, etcétera, esa que está ahí, es tomada con ese telescopio que los televidentes que nos siguen por nuestra web de la Universidad Nacional de Colombia nos pueden seguir y están viendo a través de ese instrumento, ¿no? Que es el telescopio Maksutov de la marca Carl Zeiss. Y tenemos otros que están viendo también, bueno, esto lo estamos viendo a color porque ustedes tienen un filtro especial, el otro lo estamos viendo en blanco y negro, ¿por qué, profesor? Bueno, ese es por el tipo de filtro, ¿no? Ese, por ejemplo, que está con la cámara de televisión directamente, sí. Eso se ve en ese tono por el tipo de filtro, que es un tipo de filtro blanco, ¿no? ¿Podemos ver nuevamente el de color? Que además, pues... Están tomando fotos, es que aquí nos toca para que ustedes puedan tener sus fotografías. Sí, claro. Nosotros nos toca estar tomando pues fotos, también queremos tomar unas fotos de referencia, pues, para tener ciertos registros ya de tipo fotográfico, ¿no? Entonces... Y profesor, ¿tiene usted allí una cantidad de alumnos que le están ayudando también a medir? Y los he visto midiendo. ¿Cómo miden? Por ejemplo, con esos telescopios, ¿cómo ubican exactamente el foco, el sitio? Porque yo lo veía a usted. Mire, por ejemplo, ahí está otro de los telescopios. Sí. Con ese telescopio no se está haciendo transmisión directa. Allí en ese momento están haciendo observación con una cámara Canon, ¿sí? Para hacer nuestros registros fotográficos, ¿sí? Ese es un telescopio de mucho diámetro. Lamentablemente los telescopios de mucho diámetro para estos casos pues ofrecen una luz ya muy grande que puede saturar. Profe, a ver, ya se nos tapó un poquito y hay una nube ahí un poco grande. Sí, se alcanza a ver un poco a través de la nube, pero bueno, es importante anotar que el comienzo mismo lo pudimos observar y muy bien. Me siento satisfecho de eso, ¿no? De que pudimos detectar el comienzo mismo del segundo contacto. Profesor, pero yo lo vi también, como estamos desde que montamos los telescopios y todo, haciendo mediciones desde dónde se podría ver mejor. Claro, estábamos... Ustedes midieron, por ejemplo, a dónde, en qué parte iba a caer el Claro, sol. pues nosotros tenemos cálculo de las efemérides del Sol y entonces
podemos medir lo que se llama azimut y altura. Azimut es ese ángulo que tenemos nosotros con respecto al punto cardinal norte que tomamos nosotros sobre el horizonte, y la altura pues el ángulo de elevación, ¿no?, con respecto al horizonte. El horizonte es ese, digamos, extendido, esa imagen extendida, para nosotros es una especie de círculo, ¿no?, imaginativo por allá. Pero digamos, la gente puede concebir como la extensión del plano hasta donde nos llegue la visual. Sí. Eso es lo que llamamos el horizonte. Bueno. Y hemos estado hablando aquí durante la transmisión también un poco de esos planetas extrasolares. ¿Qué son? Porque hablábamos de cómo se podía localizar uno con todas las mediciones, pero ¿qué son? ¿Qué son los planetas extrasolares? Bueno, a ver, nosotros tenemos el Sol, nuestra estrella, y nosotros somos un planeta del sistema solar. Cuando hablo sistema, pues entonces estoy hablando que hay otros. Está Júpiter, el gigante, está Saturno, ese hermoso con discos, que a propósito esta noche se está viendo, ¿sí?, desde el comienzo de la noche. Marte, que también se está viendo esta noche. Venus, que está transitando, Mercurio, en fin, todo un sistema, todo un conjunto de planetas orbitando alrededor del Sol, nuestra estrella. Siempre la gente se había preguntado, bueno, ¿no habrán también planetas girando alrededor de otras estrellas? De hecho, nosotros vemos que existen estrellas que no son solas, sino son binarios, o tienen digamos, un par binario que tiene otra estrella, una tercera lejana, y está toda esa dinámica en movimiento. Pues bien, esa pregunta rondó por la mente de muchos astrónomos. Y básicamente uno decía, pues, la respuesta debe ser un sí, obvio. Pero es que en ciencia lo obvio no es así de obvio. Digamos, una cosa es que uno crea, uno conciba, uno piense, que tenga argumentos para decir, hombre, debe existir. Otra cosa es detectar. Major fue ese pionero que se dio a la tarea paciente durante más de 10 años, estar observando espectroscópicamente una estrella hasta que encontró esas pequeñas variaciones periódicas que lo llevó a concluir, esa estrella tiene un planeta de tipo Júpiter, ¿sí? Entonces al comienzo, pues si Júpiter estuviese más cerquita del Sol, pues sería, digamos, una influencia muy fuerte en el Sol mismo. ¿Me explico? Imaginemos por el momento que solo existen Júpiter y el Sol. A la distancia que está Júpiter del Sol, que son 5 unidades astronómicas, 5 veces de lo que la Tierra está con respecto al Sol, dura casi 12 años en darle una vuelta completa. Pero entonces, ¿qué pasa? Existen los dos. Entonces, nosotros tenemos que está el Sol y está Júpiter, y el Sol también se mueve alrededor de un centro común que se llama el centro de masas. Claro, el Sol se mueve poquitico alrededor del centro de masas, que si solo existiese Júpiter, estaría por fuerita del Sol. ¿Sí? Fíjese, tan solo por fuerita del Sol. Si estuviese Júpiter más cerca, ya estaría el fenómeno más pronunciado. Entonces así fue como se descubrió, por ese efecto Doppler, debido a que la estrella se mueve alrededor de ese centro común que se llama el centro de masas, ¿no? Pero con el tiempo se fue perfeccionando. Entonces ya se empieza, no, pues que además no solamente tiene este planeta A, tiene el B, tiene el C, etc. Porque usualmente se le acostumbra a dar el nombre de la estrella con la letra A, el primer planeta que se descubre, B, el segundo, etcétera, que se le descubre a esa estrella. ¿No? Eso es una disciplina muy interesante, no es mi campo. Yo trabajo en astrofísica solar con el grupo de muchachos que están allá al frente de los telescopios, pues ellos son de mi grupo de astrofísica solar, ¿sí?, que hace parte del gran grupo
de Astronomía, Astrofísica y Cosmología del Observatorio Astronómico Nacional, grupo dirigido por el profesor Juan Manuel Tejero Sarmiento. Profesor, y nos estamos mirando hacia allá y vemos que está nublado. Sí, lamentablemente. Que ya no podremos apreciar más este fenómeno. Bueno, todo depende de la nube que justamente está allí. En esencia, ese es el obstáculo, no son los árboles, no son obstáculos, pues hicimos, digamos, las previsiones del caso, pero sí tenemos esa delimitación, ¿no? Estábamos conscientes desde el comienzo, y eso lo mencionamos a los medios, que todo depende de la nubosidad, ¿no? El gran problema en Bogotá. Afortunadamente, pese a los pronósticos que habían, los cuales no eran muy benignos, ¿no? En particular por hoy. Entonces, pero bueno, afortunadamente se despejó por lo menos al comienzo y los primeros minutos. Pudimos observar. Sí, una buena cantidad ya nos queda para Colombia, bueno, exactamente para Bogotá, alrededor de 15 minutos de posible observación. Y si en ese intervalo de tiempo las nubes nos permite, podríamos volver a hacer un registro, una nueva percepción de este evento. Venus un poco más adelante, pero ya no depende de nosotros. Profesor, mil gracias por estar Mucho con gusto. nosotros, mil gracias por explicarnos un poco este fenómeno a nosotros ciudadanos comunes, y qué dicha que lo pudimos ver. Sí, afortunadamente. Muchas gracias, profesor. Con gusto, y es un placer.